Periodísticamente hablando, más allá de toda la agenda que hemos planteado en esta primera media hora de arranque inicial intensa con el fragor de la información y de los temas del día. El primero de ellos tiene que ver efectivamente con lo que está sucediendo en buena parte del debate económico y político en la Argentina, con la economía en rojo, el ojo puesto en la justicia. Porque en el oficialismo hay más de esto que de lo otro, pese a los esfuerzos de algún sector por tratar de buscar una agenda económica. Primero, ya volvió Guzmán. Tuvo la cumbre con Georgieva el día viernes. Guzmán dice que cumplió con las metas de la primera revisión. Ahora hay que esperar. Esa revisión será en el mes de mayo. El propio Guzmán dice que va a trabajar en la idea de un proyecto de presupuesto que se ha aprobado por el Congreso en virtud de las nuevas metas presupuestarias para lo que resta del año. El mismo Guzmán dice que se va a adentrar en la idea del impuesto a la renta extraordinaria, entre comillas, o la renta inesperada, como quieran llamarlo, que aparentemente sería una prolongación del impuesto a las ganancias para compañías, unas 1.000, 2.000, no se saben cuántas, que hayan ganado poco más de 1.000 millones de pesos, tal vez el último año. Pero no está claro, porque en el medio se cruzan declaraciones. La de Julián Domínguez, que dice haberse mostrado sorprendido por el tractorazo del pasado día sábado. Dice que no había razones técnicas para llevarlo adelante. La mesa de enlace, cierto, tampoco estuvo, la que tiene diálogo y puente con el propio Julián Domínguez. Pero lo cierto es que Domínguez dice, bueno, pero no van a pagar ese impuesto adicional imaginario, por ahora, sobre el cual no hay un proyecto contundente, ni hay un proyecto de ley, las empresas vinculadas al sector agropecuario. ¿Y entonces quiénes lo van a pagar? ¿La industria minera? ¿Las de consumo masivo? ¿Quiénes? Entonces no está claro. Con lo cual, Guzmán tiene una tarea, amén de tratar de dar certidumbre en la hoja de ruta del mediano plazo de la Argentina. Porque mientras Guzmán intenta vender cierta ortodoxia, todo el kirchnerismo lo que vende es la heterodoxia más explícita. La que no congenia con el ajuste fiscal, la que no congenia con al menos reducir en términos nominales, en términos reales, perdón, el crecimiento del gasto público en desmedro de los ingresos para empezar a achicar la brecha y para reducir el déficit fiscal, que es lo comprometido con el propio Fondo Monetario Internacional. Con un gobierno que le está costando acumular reservas en meses de fuerte liquidación de divisas, inclusive. Miren, el complejo cerealero y el complejo agroexportador, lo hablábamos con Elio la semana pasada, ha liquidado en niveles récord divisas en la Argentina. Yo no sé si tenemos la placa, más de 9.000 millones de dólares liquidó. Lo cual implica un salto cualitativo respecto a lo que venía ocurriendo en los últimos 10 años. Acá está, miren, 7.900 millones en el primer trimestre, para ser exactos. 80% más que el mismo periodo 2010-2020. 18% más que lo liquidado en 2002. En 2021, perdón, 2021, el año pasado. O sea, 80% más liquidó en el primer trimestre de este año. Entonces, bueno, esto es más o menos un récord histórico finalmente que termina por darle al gobierno cierto aire. Sin embargo, el gobierno no puede acumular reservas. O sea, la economía tiene además multiplicidad de cuellos de botella. Tiene restricciones muy severas en materia de gas. De hecho, en la cumbre con la Unión Industrial Argentina hay una preocupación al respecto. Resta dilucidar cómo se va a terminar resolviendo. El gobierno ya autorizó además un aumento del 15,5% en el GNC y las estaciones ya temen cortes por falta de gas en invierno, aquellos que tienen contratos interrumpibles, que ya el 1 de abril tuvieron merma en el suministro en el arranque del mes en La Plata, en Mar del Plata, en otros lugares. Lo cierto es que además vamos camino a una situación en donde en el invierno se supone que el cuello de botella no va a ser resuelto fácilmente, con la presión que además le imprimen las paritarias a las discusiones cada vez más altisonantes con distintos gremios en la Argentina. Esta semana tenemos, mañana y pasado, la amenaza del paro de la UTA en el interior del país, que amenaza con dejar sin transporte de colectivo urbano de pasajeros a buena parte de la Argentina por 48 horas. El jueves el paro bancario.
Tenemos la amenaza velada de los trabajadores de la sanidad de que si no hay acuerdo van a una medida de fuerza. La alimentación está pensando en lo mismo. Hay conciliación obligatoria con los trabajadores de los puertos desde el jueves pasado, pero es probable que tengamos algún conflicto la semana próxima si es que no hay un aumento importante y considerable y por arriba del 60, como están pidiendo en la mayoría de los casos los distintos gremios, incluido camioneros, que está pidiendo arriba del 60 para lo que viene, después de haber logrado un bonos extraordinarios y también un reacomodamiento de la paritaria zanjada. Así que con esa economía en rojo, hoy la bolsa está perdiendo terreno y las acciones en la Argentina en el exterior caen más del 7%, el riesgo país otra vez arriba de 1.800 puntos básicos y el dólar en 205 en el mercado paralelo y 210 el contado con liquidación, dólar MEP, etcétera, etcétera, y con una devaluación del dólar oficial importante, con un corrimiento creciente de un dólar oficial que va a impactar de lleno en el costo de los productos importados y por lo tanto en costo de producción en la Argentina y probablemente en precios. El gobierno está concentrado en la justicia. Quiere la modificación de la Corte, habla del Consejo de la Magistratura y hasta va, cuando discuten puertas adentro y no pueden encontrar una síntesis, un sector del oficialismo a la propia justicia para invalidar decisiones del propio sector, como recién contábamos, del oficialismo, es decir, la decisión de Massa de nombrar a Reyes es cuestionada por el presidente del bloque del Frente de Todos, el propio Martínez. O sea que la verdad es que hay como una especie de descalce. Cristina se queja por las tapas de Clarín, 5 tapas con el nombre propio de Cristina en tapa de las últimas 7, que independientemente de los excesos que puedan existir, es una agenda vieja que atrasa. Efectivamente tiene en la impronta de la propia vicepresidenta más del pasado que del futuro. Más allá de que empieza el operativo Clamor y hablan mucho de Cristina 2023, etcétera, etcétera. Pero las preocupaciones de un sector del oficialismo parecen centradas en los propios problemas, no en los problemas de la inmensa mayoría. Con un argumento sí válido, que es que el gobierno, es decir, el que eligió Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández a la cabeza, no está resolviendo ni está teniendo la gestión que ella misma tal vez pensó o pergenió. Una gestión que a todas luces es magra, como la de este hombre que está aquí, Martín Soria, el ministro de Justicia, que tiene pocos logros para dar, como buena parte del gabinete, incluso del propio presidente. Bueno, así todo, hay esfuerzos por reencauzar en algo la discusión de todo esto, que está muy áspera. Fue Gustavo Vélez a Washington, se reunió con Blinken, el hombre fuerte del Departamento de Estado, estuvo con una agenda importante, casi de canciller. El canciller Santiago Cafiero estuvo reunido con el premier italiano, hizo reuniones importantes también en Europa. Mientras tanto, Guzmán se paseaba por la cumbre del G20 y el Banco Mundial, tenía la bilateral con Georgieva el viernes, y Guado de Pedro, con 7 gobernadores, está en Israel y hoy se reunió con el canciller israelí a propósito de validar múltiples acuerdos con la mirada puesta, entre otras cosas, en productos de alta tecnología que Israel ha desarrollado y mucho, pensando en el campo, en la idea de morigerar por caso las sequías, de manera tal de poder darle humedad a los campos y que pueda aflorar la producción independientemente de si hay mucha o poca sequía, ese fenómeno climático con el que estamos acostumbrados a convivir en los últimos años y que generó una enorme y cuantiosa pérdida en el sector agropecuario en 2018. Dicho esto, y esta discusión de planos, más breve otros 2 aspectos. Uno en términos políticos, porque el radicalismo emergió el fin de semana muy fuerte con planteo ya de discusión de la hegemonía del PRO dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que estaban en ciernes pero que nunca fueron tan explícitos como el fin de semana. Miren, 3 definiciones. Gerardo Morales, no es que el pueblo se equivocó cuando nos votó en contra en 2019, sino que hicimos mal las cosas. Parece un tiro por elevación a Macri, pero también a la conformación de ese Cambiemos, que tenía un liderazgo claro y una coalición que fue pensada en términos electorales, que terminó decantando en una coalición legislativa, pero no de gobierno, y que no quiere repetir. Segunda definición, Martín Lustó dijo, trabajamos para poner un jefe de gobierno, gobernadores, intendentes y un presidente radical. Lustó, que se imagina jefe de gobierno, que estuvo en una reunión con Manes a solas el viernes, que parece apuntalar la idea de un proyecto radical y que procura traspasar la geografía de la ciudad en ese radicalismo envalentonado después de las elecciones del año pasado.
Y finalmente apareció Manes, que ayer aquí con el propio, en la propia pantalla de La Nación con el querido José del Río por la noche, a última hora, dijo la famosa frase que el próximo presidente tiene que unir a los argentinos, que es lo que no lograron los dos anteriores, Mauricio y Cristina, ni tampoco el actual, por Alberto. Con lo cual, da la impresión que acá, reunión de La Plata de la semana pasada, hay un partido que le discute hegemonía y que quiere protagonismo al PRO. O sea, no solo discute hegemonía, sino que además quiere protagonismo y se envalentona en el marco de la discusión política de cara al 2023. Y lo último, y no menor, es el valor de la vida que está en jaque. Y ahí yo creo que sobran los ejemplos, sobran las muestras. Lo que pasó en Rosario, que contábamos en el pase con Eleonora. Lo que ha ocurrido en Longchamps, en una tragedia donde murieron 4 jóvenes al chocar con el auto contra un árbol. La violenta pelea a facazos dentro de un penal en Chaco, que terminó con un preso muerto, que fue filmado incluso por celulares de otro recluso, hecho que ocurrió el fin de semana. Y yo diría, la vida en jaque porque cada vez le estamos bajando más el precio al hecho de vivir. Cada vez todo es más altisonante, los hechos se replican, los hechos de inseguridad que terminan con muertos son crecientes, los ajustes de cuentas del narcotráfico, los accidentes de tránsito por básicamente imprudencia, maniobras que no corresponden en muchos de los casos. Y si ustedes quieren, el desprecio mayor a la vida tal vez lo dio el papá del adolescente prófugo, que aún está prófugo. Se supone que en Uruguay él reconoció que así sería, aunque dice que no habla, por golpear al playero Arturo López. ¿Se acuerdan? Allí en Montserrat, en una playa de estacionamiento. Un golpe que lo dejó en un estado que ojalá pueda ser reversible. Y ahí están las imágenes atrás de lo que sucedía allá por noviembre del año pasado, 26 de noviembre. Habló el papá, lo encontraron, del prófugo, del chico que hace eso, que golpea de esa manera, que deja en un estado inconsciente a este hombre que hoy todavía está internado y debatiéndose entre la vida y la muerte. Y está prófugo, por tanto, desde aquel tiempo. Dijo, no era un viejito buenito, era un reverendo hijo de... No se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón. ¿Escucharon? El padre. Ahora se entiende por qué la madre lo fue a buscar para ocultarlo. Ahora se entiende cómo un contexto hace que el agresor esté prófugo. Y el sistema hace que los prófugos parecieran tener las de ganar. Porque así ocurrió con Cositorto, así sucedió con Samid, así ocurrió con Irimia, un ex juez, y así con tantos y múltiples casos que podríamos decir. Porque hay poco apego por la ley, porque no hay constitutivamente en el ser argentino una percepción de riesgo frente a la aplicación de la misma, pero al mismo tiempo hay una degradación del activo vida. Y todo eso junto compone en buena medida estas cosas que estamos viendo. Nos metemos de lleno en el resto de los temas.